El santo grial de todo cirujano plástico, bariatra o capilar, y bueno, para médicos en general, es cuál es el tipo de agendamiento o la forma de programar citas a sus prácticas privadas que sea más eficiente, más rentable y con el mayor número de personas que asistan. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre justamente esto. Hablemos de los pros, vamos a hablar un poquito de los contras y de acuerdo a eso tú puedas tener más conocimiento e información para tomar una decisión mucho más informada sobre cuál es el tipo finalmente de agendamiento que a ti te conviene más en tu práctica privada. ¿Ok? Entonces, dicho esto, existen a grandes rasgos tres grandes tipos de agendamientos. Vamos a ir con el primero, que es el agendamiento manual. Bueno, como su mismo nombre lo indica, el agendamiento manual es cuando ya sea tú o tu asistente es quien se encarga de, pues en este caso, hablar con la persona que está interesada en agendar una cita contigo, porque esta personita de acá se comunicó contigo vía WhatsApp, se comunicó vía Instagram, vía Facebook o boca a boca, etcétera. Independientemente del medio que haya utilizado para contactarse contigo, esta persona ya está interesada en de alguna u otra manera agendar o saber un poco más de tus servicios. Entonces, en este caso, la persona llega, habla contigo y de nuevo, ya seas tú o tu asistente, le dice, hola, ¿cómo estás? Lo saluda, vamos a hacer de cuenta que esta manito es un saludo y luego viene la parte de una conversación. Luego de esa conversación, si es lo suficientemente persuasiva, entonces esta persona va obviamente a pasar tres cosas. Una de estas tres cosas es lo que va a suceder. O te va a decir que sí, que está interesada, que no. Lamentablemente, la mayor parte de las personas en general, pacientes, no pacientes, quien sea que esté buscando algún tipo de servicio, no sé por qué, pero le tienen pánico a la palabra no. Así que lo más probable es que de esta cantidad de personas sea el menor porcentaje. La mayoría te va a decir que sí, o en todo caso va a pasar el tercer punto, que es te dejan en visto. Te dejan en visto o simplemente se desaparece. ¿Ok? Perdonarán mi letra. Entonces, eso es lo que puede pasar con cualquier en estas tres opciones. E independientemente del proceso de agendamiento, las tres opciones siempre van a estar presentes. Un sí o un no o un desaparecerse, dejarte en visto. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es el tema de las probabilidades de acuerdo a el estilo de agendamiento que tú estés trabajando. Entonces, por ejemplo, en este caso, el agendamiento manual del que estamos hablando, en líneas generales, o sea, no estamos hablando de excepciones, sino lo más común es que el porcentaje de sí para agendar sea bajo, el porcentaje de no también sea bastante bajo, incluso yo diría que un poquito más bajo que este de acá, y el de desaparecerse es el más elevado de todos. Probablemente si hoy por hoy estés agendando citas de manera manual, esto es lo que te esté pasando. Entonces, ahora hablemos de los pros y hablemos de los contras de estos tipos de citas, de las citas manuales. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Por este lado vamos a poner los pros y por este lado vamos a poner los contras, ¿de acuerdo? Entonces, los pros es que tienen, por lo general, vienen de fuentes con un gran volumen de lo que nosotros en marketing llamamos leads, que no es otra cosa que llámalo tú pacientes potenciales, es decir, gente que está interesada en tu tratamiento, en tu servicio, pero que todavía no es un paciente como tal. ¿Ok? Entonces, por lo general vienen de canales o de fuentes de alto volumen, por lo tanto vas a tener un gran mar de personas que podrían en apariencia estar interesados en tus tratamientos o en tus servicios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otro beneficio tiene? Que generalmente no requiere conocimiento técnico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso, pues ya seas tú o ya sea tu asistente, lo único que tienen que hacer es contestar mensajes de WhatsApp, contestar mensajes de Instagram, de Facebook, es decir, y hablar y ya está. No hay mayor ciencia, no hay mayor conocimiento en eso, por lo tanto la barrera de entrada es menor.
Y otro pro que se me ocurriría es que generalmente los costos de adquisición, ¿sí? Los costos de adquisición a través de este canal suelen ser también bajos. ¿A qué me refiero? Esto de acá va muy de la mano con el primer punto, ¿sí? Este y este. ¿Por qué? Por lo general, las personas que vienen a un agendamiento manual son aquellas que vienen, por ejemplo, de canales como publicidad para... No estamos hablando del boca a boca ni del referido, que también puede ser por ese lado y ahí cambia un poquito la figura. Estamos hablando netamente de canales relacionados a marketing digital o que no tienen que ver directamente con boca a boca o referidos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del marketing digital, probablemente esté viniendo de canales como, por ejemplo, publicidad de mensajes. Llámese mensajes a Facebook, mensaje a Instagram, mensaje a WhatsApp. Y de nuevo, estos suelen ser canales relativamente baratos. Entonces, esos son los pros. Ahora, hablemos de los contras. ¿Cuáles son los contras de hacer agendamiento manual? Demasiada carga operativa, ya sea para ti o ya sea para tu asistente. Entonces, imagínate que no tuvieses asistente, que no debería ser el caso. Todo doctor debería tener un asistente, pero asumamos que fueras tú directamente quien agenda a estos pacientes potenciales. Entonces, si te llega un gran volumen de mensajes, eso también puede ser algo contraproducente porque después tú tienes que invertir tiempo en hablar con un montón de personas de las cuales solo un 20% te van a decir, oye, sí estoy interesado, si de ese 20% menos de la mitad va a terminar agendando contigo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es sacar más o menos un porcentaje de conversión y calcularlo en términos de dinero. Es decir, por ejemplo, si mi costo o mi precio por hora como doctor es de, no sé, por decir cualquier cosa, $30, y yo me estoy tomando 2 horas al día para contestarle a estos pacientes, son $60 diarios que estoy dejando de ganar porque no estoy haciendo algo que me produzca dinero, sino simplemente contestando mensajes, ¿ok? En el caso de tu asistente también, en lugar de estar de pronto atendiendo directamente a los pacientes, estás respondiendo mensajes de gente que probablemente no valga la pena. Y eso es parte del sueldo que tú le estás pagando, se está yendo a atender esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es algo negativo. Otra cosa negativa es que, y que ya me adelanté un poquito, a la larga termina siendo más caro. Termina siendo más caro. Por lo que te acabo de decir, si tú ese tiempo que inviertes en tratar de persuadir a estas personas en que te respondan y hacerle seguimiento, y eso lo traduces en términos de dinero, vas a darte cuenta que te resulta siendo más caro que si emplearas las otras metodologías que vamos a ver luego. Y otra causa negativa, otra cosa negativa que podrían tener los agendamientos manuales es que por lo mismo que vienen por lo general de fuentes con gran volumen, la calidad es baja. Entonces, por lo tanto, siendo la calidad baja, incluso aunque termines agendando, la probabilidad de asistencia es bajísima. O sea, te pueden decir que sí, te pueden decir, sí, doctor, no se preocupe, yo voy a ir, ya agendé, no sé qué, ya, perfecto. Pero nadie te asegura de que van a llegar. Y es más, es muy probable que la tasa de agendamiento sea excesivamente baja. ¿De acuerdo? Ahora, eso nos lleva a la opción número 2, los agendamientos automáticos. En los agendamientos automáticos, nuevamente, hablando del sí, no y el que te dejan, se desaparecen, cambia un poquito la figura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los sí que agendan suelen ser regulares, es decir, mejoran con respecto al sí de la versión manual, pero siguen siendo regulares. Los no siempre van a ser bajos porque, de nuevo, la gente le tiene pavor a decir que no. Y los desaparecidos son regulares también. Porque siempre van a existir, ¿de acuerdo? Siempre van a existir. O sea, que alguien te diga, no, existe una metodología que va a hacer que nadie te deje en visto y que el 100% de las personas que se contactan contigo y luego tú les respondas, te respondan de vuelta, es mentira. Eso no existe. La naturaleza humana no es así. No somos robots. Entonces, de hecho, que siempre va a existir gente que va a estar desaparecida y que no te va a contestar. ¿De acuerdo? Entonces, pero, como te das cuenta, ya existe un cambio de automático a manual en cuanto a los sí, a los no y a los desaparecidos. Hay una mejoría,
¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? En este caso, acá tú tienes tu fuente de tráfico o tu fuente de adquisición, como lo quieras llamar, ¿sí? Y esta fuente de adquisición te atrae a, nuevamente, la personita o a las personitas. Estas personitas, la diferencia es de que ya antes, en esta parte de acá, tú los saludabas, etcétera. Había una persona que podía ser tú o tu asistente, como te dije acá. En este caso, ya no hay contacto humano. No hay contacto humano. La persona trabaja directamente con un calendario y con un bot u otras formas, ¿no? Generalmente son dos. Puede trabajarse o con un calendario o con un bot. Es lo más común. ¿Pueden haber otras formas? Por supuesto que sí, pero lo más común es eso. Entonces, y una vez de que habla con el bot o ingresa al calendario, pues se da lo que nosotros llamamos un autoagendamiento. Es decir, esta persona elige su propia fecha, su propio horario y se confirma. Agenda por sí mismo o por sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, suena todo muy bonito, todo muy genial, pero como todo, existen sus pros y sus contras. Así que vamos a hablar de ambos escenarios. Vamos a hablar de cuáles son los pros de los agendamientos automáticos y cuáles son sus contras. ¿Ok? Entonces, en cuanto al pro, pues es ya sumamente predecible o implícito de cuáles son, que es la carga operativa es mínima, ¿ok? ¿Por qué? Porque prácticamente no existe un contacto humano. Entonces las personas están autoagendando. Por lo tanto, tu carga operativa es menor, es nula. Y ya tanto tú como tu asistente pueden enfocarse en otras cosas. Luego, otro beneficio es que por lo general los canales de adquisición a través de los que vienen hacen que estos prospectos, estos leads, estos pacientes potenciales estén mejor calificados. ¿Ok? Están mejor calificados que su contraparte de la parte manual, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Otro beneficio básicamente es en esas dos partes, ¿no? Y lo que se podría traducir como un ahorro en dinero cuando tú traduces esa, digamos, esa carga operativa que ya no está, lo traduces a dinero y existe un ahorro, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿cuáles son las partes negativas? ¿Cuáles son los contras que tiene esto? En primer lugar, que sí se necesita un conocimiento tecnológico. Tecnológico. Ok, un conocimiento tecnológico un poco más elevado o un poco más fuerte que en un agendamiento manual. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de cosas como, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Calendarios automáticos. Estamos hablando de bots. Estamos hablando de CRM. Estamos hablando de automatizaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es un contra que se tiene, que necesitas ya un conocimiento un poco más elevado de tecnológico, ¿ok? Entonces, ¿qué otro contra tiene? Que la inversión inicial, ojo, estamos hablando de la inversión inicial, no vayas a confundirte y decir, oye, Carlos, pero me dijiste que a la larga el ahorro había un ahorro sustancioso. Exacto, a la larga. Pero necesitas hacer una inversión inicial en el corto plazo para que todo esto funcione. Entonces, la inversión inicial también es un poquito más elevada, ¿sí? ¿Qué otra contra puedes tener? Es que en realidad básicamente son esos contras. Ah, bueno, y un tercer contra que también se tiene es que la persona puede darse cuenta de que no está hablando con un ser humano o lo que vendría siendo también a la frialdad. ¿A qué me refiero con la frialdad? Que cuando tu prospecto, tu lead o tu paciente potencial interactúa de nuevo, ya sea con el bot o ya sea con el calendario, por el mismo hecho de que no existe un ser humano en medio, de repente lo ve como un trato frío, lo ve como que no le importas
o incluso puede generar suspicacias. También puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces, esas son cosas que tienes que tener en consideración para cuando, si quieres elegir el tema de automático, o sea, de un agendamiento automático, ¿sí? Y finalmente tenemos el que para mí es mi favorito, que es el agendamiento híbrido, ¿ok? El agendamiento híbrido hace que los sís sean bastante más elevados que los nos. Los no siempre van a mantenerse bajos, no necesariamente por el hecho de que elijas uno u otro tipo de agendamientos. Ya dije que es porque la gente le tiene horror a decir que no. Y en cuanto a desaparecidos, es de regular para abajo. Porque de nuevo, eso también es un tema de la naturaleza humana. La gente prefiere desaparecerse antes que decir que no, ¿ok? Entonces, de nuevo, ¿y qué es el agendamiento híbrido? El agendamiento híbrido coge lo mejor de dos mundos, ¿sí? Estamos hablando de el agendamiento manual y del agendamiento automático y los junta sacando lo mejor de ambos mundos. Esto es el agendamiento híbrido, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Pues nuevamente, aquí tienes por un lado tu fuente de adquisición, ¿sí? Tienes tu fuente de adquisición y luego la persona llega aquí y nuevamente se le da la opción y quiero que me sigas hasta acá, de nuevo, con un bot o con un calendario o con los dos para que se autoagende. Hasta ahí tú me dirás, pero Carlos, ¿y cuál es la diferencia con el automático? Porque acá sigue siendo lo mismo que me has contado en el aspecto anterior. Y aquí viene la magia. Lo que pasa es que una vez que se genera el autoagendamiento, se envía una notificación a tu personal. De nuevo, perdón con la letra. Se le envía una notificación a tu personal, a tu equipo de trabajo, a tus asistentes, a tus concierge, como le llaman algunos. Y estas personas revisan la información de este prospecto, ¿sí? Y al revisarla saben quién es, su nombre, su teléfono, su correo de ser necesario, e incluso las respuestas a preguntas calificatorias que se le hicieron. ¿Qué son las preguntas calificatorias? Ya lo veremos en otro video, no corresponde a esto. Pero entonces, ya armados de toda esta data, de toda esta información, entonces lo que van a hacer es contactar manualmente a este prospecto. Pero ojo, ya no estamos hablando como en el agendamiento manual que te llegaban 2000 mensajes y tenías que hablar con 2000 personas de las cuales solamente 100 te iban a responder. Acá tú ya estás hablando solo con personas que ya agendaron, que por lo tanto han pasado por un periodo, un proceso previo de precalificación, de calentamiento, etcétera, y por lo tanto la probabilidad de que te contesten y que te digan sí, yo voy a ir es mucho más alta. Por eso te pongo acá, es elevada. Entonces, al momento que tu gente intervenga como la parte humana de todo este proceso, entonces se genera esa sinergia tan poderosa que hace que los resultados sean explosivos y que sean mucho más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, acá ya no me da el espacio para poner el cuadrito del pro y contra, pero básicamente la parte pro es que tiene todos los beneficios, vamos a ponerlo por acá de todas maneras, vamos a ponerlo acá con un poquito de amarillo para que se note. Los pros es que tienes todos los beneficios, tanto del agendamiento manual como del agendamiento automático, pero digamos que el contra es de que si en el agendamiento automático tu conocimiento tecnológico debía ser superior, aquí lo debe ser aún más, ¿sí? Y lo otro es de que si, por ejemplo, anteriormente tu costo por, digamos, costo por contacto o por lead, como lo quieras llamar, en la parte manual, que era solamente por mensajería, era de unos 30 centavos de dólar, por decir, ahora esto se puede elevar a 3, 4 o 10 dólares inclusive. Entonces tú miras, wow, Carlos, pero se está elevando 10 veces más o 20 veces más. Entonces, pero eso no me perjudica. Y no, porque acá tienes que tener en cuenta que esto de acá, esos 30 centavos de dólar, solamente son un espejismo, nada más, no es algo real, porque a las finales
Esos 30 centavos de dólar por contacto se van a traducir en $20 si calculas, por ejemplo, y acá quiero mencionarte que nosotros tenemos una calculadora que se llama Medimetrics, a través de la cual tú solamente ingresas 7 datos muy puntuales de todo tu proceso de ventas, para que la calculadora te arroje exactamente cuál es tu conversión real en cada una de tus etapas, cuánto te está costando de verdad cada una de estas etapas y cuánto es lo que finalmente te cuesta en serio tener un paciente que pague por tus tratamientos. Esta calculadora es súper sencilla de entender. En menos de 2 minutos te va a arrojar cuánto es tu porcentaje de conversión en cada etapa, en dónde se encuentra tu cuello de botella y cómo superar y resolver este cuello de botella. Está solamente a $17. Si lo deseas, puedes darle clic al enlace de abajo y la puedes adquirir. Bueno, entonces, sabiendo esto, es que el agendamiento híbrido es, para mí, en lo particular, la mejor opción de los 3 tipos de agendamiento. Ahora, el detalle es, pero Carlos, entonces todo el mundo debe aplicar híbrido. De ser posible, sí, pero no es la realidad para todos. ¿Por qué? Porque es, digamos, el proceso de agendamiento más caro. Es más efectivo, más eficiente, mucho menos trabajoso una vez que está instalado y para mí es la mejor opción, pero lamentablemente pues tiene un costo de, digamos, instalación, por así decirlo, de mantenimiento y de seguimiento, etcétera, y de adquisición en líneas generales, un poquito, al menos en la primera parte, un poquito más elevado que sus otras contrapartes o que las otras alternativas. Por lo tanto, si hoy por hoy careces, digamos, de los recursos para hacer una inversión de ese estilo, pues anda al proceso 100% automático. Y si aún así el proceso 100% automático también te resulta siendo, digamos, un poquito más caro el proceso automático, entonces podemos irnos al proceso manual. Pero de nuevo, digamos, si lo vemos de arriba hacia abajo, va a ser como una suerte de embudo de esta manera. Entonces, en la parte de acá, en el manual, vamos a tener un volumen no de agendamientos, ojo, un volumen de leads, ya dijimos que eran los leads, súper elevado, pero un volumen de agendas bastante más bajo. A menos que tengas el personal capacitado para ser tan persuasivo y hacer un seguimiento tan constante e invertir tanto tiempo para que puedas transformar a esas conversaciones con un volumen alto en agendas. Lamentablemente ese no es el caso. Y si tú cuentas con los recursos para hacer eso, pues mejor transpórtalos y mándalos, en vez de utilizar el manual, a el automático. Y si aún así tienes más recursos todavía y tú quieres darle preferencia al tiempo antes que al dinero, porque te importa más lo segundo que lo primero, entonces mi recomendación es que inviertas en híbrido. Ahora, puede también ser que tus conversiones de cierres sean elevadas, de tu porcentaje de citas a asistencias también sea elevado, entonces de pronto no necesitas esto ni esto y te puedes mantener en el manual. Pero si realmente quieres saber cuáles son tus números, yo te recomendaría que utilices Medimetrics. Y que bueno, espero que luego de haber visto este video tengas mucho más claro los 3 grandes tipos de agendamiento que existen y cuál sería el más recomendable para tu práctica privada. Y nos vemos en el siguiente video.